Comenzamos la sesión clínica de hoy. Encantada de que estéis todas y todos aquí acompañándome en esta tarde o esta mañana en función de dónde nos sigáis. Voy a compartir con vosotros una presentación para que nos vayamos guiando durante la ponencia. Luego al final podréis preguntar, ¿vale?, todas las dudas que vayan surgiendo y intentaremos resolverlas. Pues como comentaba Alicia en el vídeo de presentación, la sesión que vamos a trabajar hoy es el cómo acompañar a los padres y madres ante un diagnóstico de dificultades del aprendizaje. En primer lugar, os presento un poco cuáles han sido los objetivos que me planteaba cuando preparaba la sesión, que me gustaría que quedaran claros, ¿no?, al final de ellas. En primer lugar, identificar las habilidades de acompañamiento y comunicación que el profesional debe poner en marcha ante un diagnóstico de dificultad de aprendizaje, es decir, qué debemos de saber realizar nosotros como psicólogos y psicólogas en la sesión de devolución del diagnóstico. En segundo lugar, cómo trabajar la aceptación del diagnóstico con las familias y con el propio menor en cuestión, dotar a las familias de herramientas de gestión y regulación emocional y por último generar esa estructura de acompañamiento para que el pronóstico del niño, niña o adolescente con el que estemos trabajando sea lo más favorable posible. Comenzamos con las habilidades del terapeuta y en esta primera slide que os presento realmente son habilidades, ¿no?, que todos como psicólogos y psicólogas clínicos o general sanitarios que vamos a trabajar con población directamente tendríamos, ¿no?, que desarrollar para poder acoger y poder acompañar en cada uno de los procesos. No obstante, es muy importante que las tengamos en cuenta cuando estamos haciendo una evaluación a un niño o una niña y vamos a trasladar un diagnóstico a su familia. En primer lugar, la empatía. Empatizar no solo con el menor, sino también con la familia. Los padres, madres, cuando vienen a consulta porque detectan, ¿no?, o le han dicho que su hijo o su hija puede tener alguna dificultad en el aprendizaje, en muchas ocasiones, y como veremos a lo largo de esta ponencia, aparecen emociones desagradables que les hacen sentirse confundidos, con miedo, ¿no?, que puede hacer, ¿no?, incluso que presenten cierto enfado. Entonces es fundamental que nuestra recogida a nivel emocional sea muy importante y que nos pongamos en el lugar de cada uno de ellos para entender realmente cuál está siendo su vivencia. Seguido de esto, la escucha activa, es decir, que puedan percibir que nosotros realmente le estamos escuchando, estamos recogiendo cuáles son sus necesidades y podemos proponerle un plan de acción. Y para ello es muy importante, como pongo justo debajo, ¿no?, las habilidades de comunicación. Señalaba habilidades de comunicación verbal y no verbal porque es fundamental que acompañemos todas aquellas palabras que le vamos trasladando a la familia y también a nuestros niños y niñas con la parte no verbal, con nuestros gestos, con nuestra sonrisa, con nuestra cara, ¿no? En muchas ocasiones, si nos están contando algo que a lo mejor vemos que no sería lo más adecuado, que el formato, ¿no?, en el que lo están trasladando a su hijo o hija le puede incluso generar cierto malestar, se podría trasladar en nuestra expresión no verbal. Por eso tenemos que trabajarla y cuidarla mucho para poder trasladarle realmente la información más acertada y más adecuada a cada una de sus necesidades. En cuarto lugar ponía la aceptación, porque creo que es fundamental que nosotros como terapeutas aceptemos las casuísticas de cada persona que viene a consulta y su situación personal, que no entremos en juicio de valor. En cuanto empezamos, ¿no?, a tener algún juicio acerca de lo que está haciendo ese papá, esa mamá, realmente el acogimiento que ellos van a percibir va a ser mucho peor. Entonces, como terapeutas necesitamos trabajar la aceptación de cada una de las personas que van a venir y de cada una de las situaciones que ellos traen, además de los diagnósticos, como veremos, para poder ayudarles a realmente ir haciendo ese proceso, ¿no?, de asimilación de qué está pasando en casa y qué papel pueden cumplir ellos como progenitores para hacer que el funcionamiento de su hijo o su hija sea el más adecuado posible. Señalaba de forma más específica que tenemos que desarrollar capacidad para identificar emociones
de los papás y las mamás que nos encontramos en consulta, porque es muy importante que aunque la persona, ¿no?, con la que nosotros vamos a interactuar en un inicio más, vamos a hacer esa evaluación y vamos a intentar ver cómo funciona y acompañarle en su recorrido, tanto a nivel de dificultades de aprendizaje como emociones. Los papás y las mamás son los que están con ellos en todo momento. Y como vamos a ver ahora, el trasladar un diagnóstico puede hacer, ¿no?, que lo que ellos esperaban al inicio, que podría ser su paternidad e incluso el manejo emocional académico de sus hijos, cambie completamente. Entonces no nos podemos centrar solo en identificar sintomatología, en identificar dificultades del aprendizaje, sino que primero nos tenemos que parar y tenemos que saber identificar qué está sintiendo cada papá y cada mamá cuando se sienta delante de nosotros y empieza a trasladarnos cuáles están siendo sus preocupaciones, qué cosas necesitan y cómo está siendo la vivencia con sus hijos e hijas en casa. En último lugar, en esta diapositiva, os planteaba que también tenemos que tener capacidad para facilitarle recursos a la familia de gestión emocional. Aunque en muchas ocasiones nos encontramos familias muy proactivas y que por sí mismos buscan, ¿no?, sus propios recursos y estrategias emocionales, no tienen por qué saber hacerlo. Entonces necesitamos conocer un amplio registro, ¿no?, de estrategias que les ayuden tanto a ellos como a adultos a gestionar sus propias emociones, como estrategias que ayuden al acompañamiento de sus hijos e hijas a lo largo de su proceso madurativo y evolutivo. Otras habilidades que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?, cuando nos dedicamos a población infanto-juvenil y cuando vamos a trasladar un diagnóstico de una dificultad del aprendizaje o de cualquier otro tipo de trastorno del neurodesarrollo, es que tenemos que tener nociones acerca de cuál es el desarrollo evolutivo normativo, porque estas nociones nos van a permitir diferenciar si las características o la sintomatología que la familia o el colegio otros contextos que están en su día a día le están trasladando, ¿no? Que hay alguna diferencia, que hay alguna dificultad, que puede que haya un hito que todavía no haya conseguido llevar a cabo. Tenemos que saber diferenciar si realmente está en retraso o puede haber alguna dificultad de base en el neurodesarrollo. Si no tenemos estas nociones, podemos caer, ¿no?, en la trampa de decir que no pasa nada, que está en la norma, que todavía no tiene por qué saber leer o escribir, o por el contrario, le podemos dar mucha más importancia de la que realmente puede tener, ¿no? Y entonces presionar y exigirle mucho más a ese pequeño o pequeña que va a venir con nosotros a consulta. También tenemos que tener conocimientos previos acerca de los posibles diagnósticos para hacer realmente una diferenciación, ¿no?, y un diagnóstico diferencial claro entre las diferentes casuísticas que nos podemos encontrar. Porque muchas veces, y como es sabido por todos nosotros, cuando vienen a consulta se ve la punta del iceberg, ¿no?, en muchas ocasiones relacionado con el comportamiento o con sintomatología que es mucho más conocida por todos, pero no siempre tiene por qué ser en esa dirección el diagnóstico final. Entonces necesitamos definir muy bien, ¿no?, qué características está teniendo este niño, esta niña, para que luego con las pruebas que pasemos a nivel de evaluación podamos diferenciar si esa sintomatología que nos están trasladando realmente forma parte del diagnóstico que inicialmente podríamos pensar que tenía este niño o niña, o realmente no cumple, ¿no?, con las características necesarias, sino que hay otro tipo de dificultades que serían convenientes trabajar previamente. Y por supuesto, explicar el perfil completo del diagnóstico que tenemos. Cuando hablamos de dificultades del aprendizaje, normalmente lo que todos conocemos, ¿no?, e incluso los papás, las mamás, los profesores y maestros en los colegios e institutos, eh, se dan cuenta de la dificultad de la lectura, en la escritura, si no atiende, si se despista, si tiene alguna dificultad para resolver problemas en matemáticas o comprender las lecturas, pero en muchas ocasiones lo que vemos que detrás de todo esto hay inseguridad, hay dificultades en la gestión emocional, puede haber trastornos comórbidos. Entonces es muy importante conocer cuáles son las características
al completo, no solo la definición más superficial, digamos, ¿no? de la dificultad del aprendizaje, sino ver en cada caso concreto qué sintomatología es la que está teniendo el niño o niña y qué características son las propias de este menor en cuestión también para poder acompañarle en su desarrollo global. Importante también que conozcamos toda la información que es relevante acerca de las pruebas diagnósticas, es decir, si no conocemos qué pruebas tenemos que pasar para evaluar determinadas características que nos lleven a definir el diagnóstico final, nos va a resultar muy difícil seleccionar las que sean más adecuadas. Entonces, mientras más conocimiento e información tengamos acerca de qué evalúa cada prueba, más fiable será el diagnóstico que podamos hacer y también podremos explicar a papás y mamás en qué consisten estas pruebas que vamos a realizar y cuál es el objetivo de cada una de ellas. Por último, os quería señalar aquí, ¿no? Que tenemos que tener capacidad para coordinarnos con la familia y con el contexto escolar. En general, cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, la idea es que podamos hacerlo en 360 grados, es decir, no solo acudir, ¿no? y trabajar esa dificultad concreta en la lectura, siendo el caso de un niño o niña que pueda tener ese área, ¿no? afectada, sino que tengamos en cuenta cómo se está sintiendo, cuál es su valoración propia, en qué nivel está siendo el desarrollo de su autoestima adecuada o no, cómo es la relación con sus iguales, cómo es la relación con la familia. Entonces, desde un inicio tenemos que trasladar la facilidad, ¿no? para poder comunicarnos con ambos contextos y en muchas ocasiones incluso poder hacer de mediadores, ¿no? y trasladar información de unos a otros para que sea el trabajo más completo y adecuado posible con el peque que estemos trabajando. Una vez que hemos visto las habilidades que tenemos que tener como terapeutas, quería trasladaros una metáfora. No sé si conocéis el escrito de Emily Pers, Bienvenidos a Holanda, para que nos pongamos un poco en la situación de los papás y mamás que vienen a consulta a decirnos, ¿no? que tienen dudas de si su hijo o su hija puede tener alguna dificultad en el aprendizaje. Como no sé si todos y todas la conocemos, la he traído y os la leo, ¿vale? Para ponernos en esta situación. Cuando vas a tener un bebé, es como planificar un maravilloso viaje de vacaciones a Italia. Compras un montón de guías de viaje y haces planes maravillosos. El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Incluso aprendes algunas frases útiles en italiano. Todo es muy emocionante. Después de meses esperando con ilusión, por fin llega el día. Haces tus maletas y sales de viaje. Algunas horas más tarde, el avión aterriza. La azafata viene y te dice: Bienvenida a Holanda. ¿Holanda? ¿Qué quiere decir usted con Holanda? Yo contraté un viaje a Italia. Tendría que estar en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio en el plan del vuelo. Han aterrizado en Holanda y tienes que quedarte allí. Lo más importante es que no te han llevado a un sitio horrible, desagradable, lleno de malos olores, hambre y enfermedades. Solo es un sitio diferente. Por tanto, tienes que salir y comprarte nuevas guías de viaje y debes aprender un idioma completamente nuevo. Y conocerás a todo un grupo de gente nueva que no hubieras conocido nunca. Es simplemente un lugar distinto. Es más tranquilo que Italia, menos excitante que Italia. Pero después de haber pasado un tiempo allí y de recuperar el aliento, miras a tu alrededor y empiezas a darte cuenta de que Holanda tiene molinos de viento, Holanda tiene tulipanes, Holanda tiene incluso Rembrandts. Pero todo el mundo que conoces está muy ocupado yendo y viniendo a Italia y todos están presumiendo de lo bien que se lo han pasado allí. Y durante el resto de tu vida te dirás a ti mismo: sí, ahí es donde se suponía que iba a ir yo. Eso es lo que había planeado. Y ese dolor no desaparecerá nunca, porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy significativa. Pero si malgastas tu vida lamentando no haber ido a Italia, nunca podrás ser libre para disfrutar de lo especial y de las cosas maravillosas que te ofrece Holanda.
Y con esta idea, ¿no?, de el cambio que se produce cuando tenemos una idea, una expectativa, quería que nos posicionáramos todos en la situación en la que se pueden encontrar muchas familias que cuando planean tener un hijo o una hija, eh, sin querer, realmente ya están generando unas expectativas sobre ese hijo o esa hija, ya están generando qué cosas les gustarían que hicieran, cómo les gustaría que fuera. Inicialmente todo es ideal, a todos nos gustaría que fuera tal y como habíamos deseado que fuera, pero realmente luego cuando vamos conociendo a nuestros hijos e hijas nos damos cuenta de que hay cosas que igual no son tan como yo me lo había imaginado, ¿no?, que cambian. Y esto es exactamente lo que les pasa a papás y mamás que cuando sus hijos e hijas empiezan a desarrollarse a nivel evolutivo, cuando empiezan a interactuar con los iguales, cuando empiezan a ir al cole, empiezan a observar que tienen ciertas diferencias, ciertas dificultades y que empieza a ver, ¿no?, que no es exactamente lo que esperaba y llega a nuestra consulta con esa sensación ya de hay algo que yo no estoy sabiendo manejar, que no sé dónde voy a llegar, ¿no? Y tenemos que ayudarles a entender que igual no era lo que esperaban, pero no por ello tiene que ser malo. Entonces, para partir de aquí y con todas las habilidades del terapeuta que hemos visto al inicio, tenemos que plantearnos y tener muy en cuenta cuáles han sido las motivaciones para realizar una evaluación psicopedagógica, porque también en función del motivo que haya llevado a la familia, al papá, a la mamá, a plantearse hacer una evaluación psicopedagógica, este trayecto de entender, ¿no?, o de aceptar, asimilar el cambio del viaje, el que no está siendo tal y como ellos querían, afecta en cómo lo van a procesar. ¿Cuáles suelen ser los motivos que nos encontramos en consulta? Pues en muchas ocasiones lo que observamos, ¿no?, es que vienen familias, papás y mamás que o bien por comparación con sus hermanos o con otros iguales, si no tuvieran hermanos todavía, empiezan a observar ciertas diferencias en la adquisición de los hitos evolutivos. Pues es que está tardando mucho en leer, es que confunde todavía las consonantes, es que no pronuncia bien la R, o es que en su relación con los iguales estoy observando que se queda como un poco apartado, en el cole me dicen que se distrae. Entonces, estas señales de alarma que están teniendo los papás y las mamás puede hacer que levanten la mano, pidan ayuda, vengan a consulta a asesorarse principalmente por si es algo todavía que forma parte de su desarrollo evolutivo o por el contrario había algo debajo, ¿no?, de todo esto a nivel del neurodesarrollo que pueda estar afectando a la evolución adecuada para que vayan adquiriendo todos los procesos que necesitan. En este caso, habría que evaluar, ¿no?, en esa primera entrevista cómo ir haciendo todo, pero sería un motivo propio de la familia. En otras ocasiones nos encontramos a papás y mamás que pueden identificar en sus hijos e hijas características similares a ellos y de alguna manera comparten que cuestiones que no han sido fáciles, bien porque ellos ya hayan tenido un diagnóstico de alguna dificultad del aprendizaje o de algún otro tipo de trastorno del neurodesarrollo y entonces estén alerta por si sus hijos e hijas lo pueden tener, o en otras ocasiones, aunque papás y mamás no hayan sido diagnosticados, efectivamente, ¿no?, en su infancia, sí que se ven reflejados en el comportamiento de su hijo o su hija en cuanto al, "Jo, pues a mí las mates me costaban un montón, o a mí es que lengua se me daba fatal, siempre he tenido un montón de faltas de ortografía, o es que yo me distraía y no era capaz de estar sentado más de 10 minutos. Entonces, cuando vemos a papás y mamás reflejados en sus hijos e hijas, podemos tener dos reacciones. Una de alarmo y quiero ayudar a que mi hijo o hija no lo pase mal o tenga más facilidades de las que yo pude tener, o por el contrario, mucho miedo a que lo pase igual de mal que lo pasé yo si su experiencia ha sido negativa. Y aquí en algunas ocasiones nos podemos encontrar cierto rechazo también, ¿no?, a que haya un diagnóstico. Otro de los motivos habitualmente es que el cole sea el que le traslade a la familia
la importancia de realizar una evaluación psicopedagógica porque están observando que no está relacionado ya solo con su propio desarrollo madurativo, sino que hay la posibilidad de que exista una dificultad del aprendizaje y sería importante para poder hacer las adaptaciones adecuadas. O también en otras ocasiones en las propias revisiones del pediatra que puedan observar determinados retrasos en su desarrollo madurativo o determinados signos que puedan alertar de un posible diagnóstico. Y por último, os indicaba que a veces también nos podemos encontrar con niños y niñas que empezamos a hacer un trabajo clínico en gestión emocional, por ejemplo, o niños y niñas que pueden venir con un comportamiento disruptivo en casa, que no acatan órdenes, normas, etcétera, y en las propias sesiones, en la propia evolución que va teniendo el niño o la niña con nosotros en el trabajo terapéutico que estamos haciendo, observamos que puede haber algo más allá. Y entonces tendríamos que ser nosotros como terapeutas los que les trasladáramos a los papás y mamás la importancia de realizar una evaluación más completa para observar si de base puede haber alguna dificultad relacionada con el aprendizaje. ¿Y cuál es el impacto del diagnóstico en la familia? Pues teniendo en cuenta qué motivos han tenido cada uno de ellos para venir a consulta, nos podemos encontrar con multitud de emociones, con papás y mamás que se pueden encontrar muy confundidos. La confusión es una de las primeras emociones que podemos detectar en la consulta acerca de no sé qué está pasando, noto que hay algo raro, diferente, pero no sé cómo hacer tampoco. Pasan por esa fase, ¿no?, de culpa en muchas ocasiones al percibir desde la confusión también de, ¿habré hecho yo algo mal? ¿Estaré yo ejecutando mal mi rol como madre o padre? ¿No estaré sabiendo trasladarle cómo hacer las cosas? ¿De qué manera hay que trabajar? ¿De qué manera puede ir desarrollando todos los procesos de aprendizaje que necesita? También encontramos muchas familias con miedo, como os decía, miedo a que se pueda realizar un diagnóstico, miedo a qué va a pasar si hay un diagnóstico de dificultad del aprendizaje, miedo a qué van a pensar de él o ella, si va a haber un fracaso escolar, a un montón de dudas y de situaciones que se plantean en ese momento cuando todavía ni siquiera a lo mejor hay el diagnóstico o no sabemos cuál es el pronóstico, ¿no?, de la evolución en función de cómo vaya reaccionando también el niño o la niña a toda la intervención que vayamos haciendo. Otra de las emociones muy frecuentes en papás y mamás es la frustración. No he conseguido lo que yo esperaba. Un poco lo que nos refleja la historia que os contaba antes, ¿no?, de Bienvenidos a Holanda. Yo esperaba que si he estado, imaginaros, muy involucrados en la parte educativa de mis hijos e hijas, he intentado motivarles, he intentado que vayan haciendo poco a poco cada uno de ellos lo que necesitan hacer para ir aprendiendo. No lo he conseguido, he fallado como madre, he fallado como padre. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué he hecho mal? No voy a conseguir lo que yo quería, que era que tuvieran una carrera, que pudieran tener ciertos conocimientos, que pudieran tener... Entonces, cuando damos a las familias un diagnóstico de dificultades en el aprendizaje, esta es una de las emociones, ¿no?, que normalmente tenemos que trabajar con ellos para saber colocarla y ver qué hacer con esta frustración. ¿Es normal? Sí, y es normal que nos aparezcan todas estas emociones y se lo tenemos que trasladar también a ellos y ellas para que se lo permitan, pero tenemos que saber cómo gestionar la frustración, porque si no se pueden quedar enredados, ¿no?, en esa frustración y no saber entonces cómo ayudarse a sí mismos ni cómo ayudar a sus hijos e hijas. Nos podemos encontrar con papá y mamás enfadados. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mi hijo? Igual te estás equivocando, ¿no? También nos podemos encontrar en consulta desde ese enfado del no querer aceptar el diagnóstico que estamos ofreciendo. Seguro que te has equivocado, esto no puede ser así, o en el cole están exagerando. Y de alguna manera, ¿no?, ese primer impacto puede tener una emoción de enfado en las familias, es también normal. Tenemos que tener cuidado con llevarnos el enfado a nosotros, es decir, no están enfadados
con nosotros, aunque a veces puedan trasladarlo, ¿no? De esa manera por no saber qué hacer con ese enfado. Pero nosotros como terapeutas tenemos también que saber diferenciar que ese enfado está siendo porque la situación que le estamos contando igual no es la que esperaban, igual no es la que les ayuda, ¿no? A seguir con la vida que ellos habían de alguna manera planificado previamente. Y la tristeza es otra de las emociones que puede aparecer o bien al inicio o durante el proceso. En todas las familias, en todos los papás y mamás igual, no. Hay en algunos que aparece más, en otros menos y en otros en momentos puntuales, pero se canaliza mejor. Pero pueden echar de menos de alguna manera ese hijo o hija, ¿no? Que ya se habían imaginado, esa evolución en conjunto o incluso algo que a ellos les esté conectando con ellos mismos. A veces también puede aparecer la decepción porque no está siendo lo que yo esperaba, el ser mamá o papá no es tan fácil como parecía, o incluso considerar que todo el esfuerzo que han estado haciendo para ayudar a sus peques desde que nacieron, pues al final no ha merecido la pena. Y en otras ocasiones, ¿no? Lo que nos encontramos son a papás y mamás aliviados. Si ellos estaban en un momento de duda, de no saber qué está pasando, de haber probado ya por sus propios medios a intentar ayudar a cómo estudiar, cómo aprender, cómo desarrollar, ¿no? La competencia lectora, por ejemplo, y no daban con la clave, puede pasar, ¿no? Que cuando nosotros decimos el diagnóstico, les explicamos cómo está siendo el funcionamiento cognitivo de sus hijos, entienden, les entienden y pueden ahora plantearse cómo ayudarles. Y por último, os ponía la aceptación, porque es una de las emociones que tenemos que trabajar. Si los papás y mamás ya han ido trabajando y no tienen esa motivación de hacer el diagnóstico desde el miedo, la culpa, ¿no? O una parte más obligada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el cole o desde el contexto familiar externo, pueden entrar en la aceptación antes, en ver que su hijo o su hija no es diferente por tener una dificultad en el aprendizaje, por tener un diagnóstico. Tiene unas necesidades que han sido detectadas, pero siguen teniendo un montón de cosas bonitas, ¿no? Y características que les van a ayudar a sobreponer esas dificultades. Entonces, esta es una de las emociones que si no están desde el inicio, tenemos que ir ayudándoles, ¿no? A que aparezca y a trabajarla para que vayan sintiéndose también mejor consigo mismos. Os añadía aquí que comentaba antes, ¿no? Desde el miedo, pueden anticipar el fracaso escolar. Cuando hacemos un diagnóstico relacionado con el aprendizaje, normalmente el miedo de las familias es no va a conseguir los resultados académicos necesarios, no va a poder tener el título, no va a poder tener una profesión buena que le ayude a tener una vida fácil. Y esta anticipación al fracaso escolar la tenemos que trabajar desde el inicio. Tenemos que diferenciar que tener una dificultad del aprendizaje no significa que no vaya a poder conseguir nada. Cada niño es un mundo, cada niño o cada niña tiene unas necesidades diferentes y habrá diferentes ritmos y habrá diferentes limitaciones. Pero si solo nos fijamos en las limitaciones que tienen y no vemos esos puntos fuertes y esos puntos que nos van a ayudar a tirar de toda esa parte más de dificultad que tiene, no les vamos a ayudar a desarrollar todo su potencial. Entonces, tenemos que identificar y tener claro que la anticipación de fracaso escolar es uno de los mayores miedos y es uno de los mayores impactos, ¿no? Que tiene en la familia cuando hacemos un diagnóstico de estas características. Otro aspecto importante, cuando hacemos un diagnóstico, papá, mamá o mamá, mamá, papá, papá, en función de la familia que tengamos delante, no tienen por qué tener la misma idea ni estar de acuerdo en lo que está pasando. Y esto es mucho más habitual de lo que puede parecer. Encontrarnos con un progenitor que está de acuerdo en lo que le estamos trasladando, que va entendiendo qué consiste el diagnóstico, en qué consisten las necesidades de su hijo y su hija y qué parte pueden hacer ellos, y otros papás o mamás que digan no a todo, estén en un momento de rechazo, que no crean que eso sea posible o incluso que a nivel emocional
lo vayan encajando de forma diferente. Entonces es muy importante que detectemos si esto ocurre, porque va a afectar sí o sí a cómo se va a enfocar entonces la intervención con su hijo o hija, e incluso a qué proceso están haciendo cada uno de ellos, de dónde viene, ¿no?, esa discrepancia. Sobre todo lo importante es que el menor en cuestión esté bajo el mismo marco, y si ya sus padres están en marcos diferentes, le va a resultar muy difícil poder enfrentarse, ¿no?, a sus dificultades y poner en marcha estrategias de mejora. Entonces, este punto será uno de los más importantes a tener en cuenta y a trabajar en el caso de que exista, primero con la familia, para que entiendan, ¿no?, la importancia de ir, pues, todos a una, remando en la misma dirección. Tenemos que tener mucho cuidado que hacer un diagnóstico haga que la familia justifique su comportamiento o actitud. En el caso de las dificultades del aprendizaje, podemos entrar en el, bueno, es que ya no puede hacer nada más, o es que, claro, como no entiende en clase qué se está haciendo, entonces se comporta mal o tiene rechazo hacia el ámbito escolar. Podemos entender cómo va a funcionar, cómo va a reaccionar y de dónde puede venir su comportamiento, pero no entrar en la justificación. Al final, por tener una dificultad en el aprendizaje, no tenemos que justificar un mal comportamiento o una actitud mucho más negativa con ellos mismos, incluso, ¿no?, de pensar que no van a poder hacer nada. Y por otra parte, algo que ocurre en la familia cuando damos un diagnóstico, ya sea dificultad del aprendizaje, como estamos hablando hoy, de cualquier otro tipo de trastorno del neurodesarrollo, es el miedo al juicio externo, a qué va a pensar la familia está de acuerdo o no, los demás compañeros, los iguales, qué van a hacer, qué van a decir, mi hijo ya no va a poder desarrollarse todo lo que yo quisiera. O sea, ese juicio externo tenemos que tener en cuenta que los padres es muy probable que lo tengan. Se irá trabajando y se irá mejorando, pero tenemos que detenernos en ello para que no se quede ahí con el miedo a, y que entonces no se traslade el diagnóstico de su hijo o su hija al contexto escolar, por ejemplo, por el miedo a que le vayan a crear una etiqueta y que lo vayan a estigmatizar y entonces ya no vayan a poder hacer nada. Y vamos ahora a cómo acompañar en cada fase, cuál tiene que ser nuestra función en cada una de las fases desde que iniciamos, ¿no?, la entrevista inicial con los progenitores. Tenemos que estar ya haciendo cosas por la familia, ¿no?, interviniendo. En ese primer momento tenemos, por supuesto, que recoger la información que nos están dando los padres, el motivo de consulta, pero más allá de eso, ya nos tenemos que poner en marcha con detectar cuál es la situación emocional de los padres y de las madres que tenemos sentados delante nuestra, para ver cómo está siendo toda la gestión emocional y todas las dudas que se están planteando. Y por otra parte, la función que tenemos que cumplir en este momento es explicar de forma clara y concisa cómo va a ser el proceso de evaluación, qué vamos a ir haciendo en cada parte. Si tenemos el consentimiento de los papás y mamás, haremos también entrevista inicial con el cole y luego pasaríamos a la realización de las pruebas diagnósticas con la familia y con el menor en cuestión. ¿Qué tenemos que hacer en esta fase? Y os ponía aquí también, ¿no?, con el menor un poco para no centrar solo en la familia, que es muy importante que generemos esa alianza terapéutica con el menor, que detectemos también cuál es su situación emocional, porque hay veces que vienen a consulta y no tienen ni idea de por qué están allí. Hay otras veces que ya están teniendo percepción de que son menos que sus iguales o que van por detrás en el aprendizaje, en función de cómo la familia le traslada, ¿no?, que vamos a hacer una serie de pruebas, pueden estar más nerviosos, más tensos, pensando en que van a hacerlo mal. Entonces tenemos que detectar y pararnos a ver, evaluar cuál es su situación emocional y trasladarles cuál es el objetivo de las pruebas que vamos a hacer y en qué consisten, explicándole en cada momento qué es lo que estamos trabajando. Luego nos tocará hacer la corrección e interpretación de los resultados, el informe y por último, en la devolución de toda la información que hemos obtenido y ese informe, es importante que nos detengamos en explicar en qué consisten las pruebas que hemos realizado, los resultados y qué interpretamos de esos resultados. Trasladar el diagnóstico haciendo mucho hincapié en cuál es el funcionamiento global de su hijo o hija, tanto puntos fuertes como puntos débiles, e identificar y recoger cuáles son sus emociones
en ese momento en el que ya le estamos trasladando, sí, tu hijo tiene un trastorno en el lenguaje, tu hijo tiene una dificultad en el aprendizaje directamente relacionada con la parte de procesamiento de las matemáticas. O sea, todo aquello que le vayamos a decir, para ellos en muchas ocasiones es un lenguaje desconocido, entonces tenemos que pararnos a explicarles cada detalle y responder a todas las dudas que vayan surgiendo. Y una vez que ya le hemos trasladado el diagnóstico y pasamos a la parte de intervención, digamos, ¿cuál sigue siendo nuestra obligación, nuestra función? En primer momento, identificar, una vez que ya saben qué le pasa a su hijo e hija, cuáles son las necesidades de cada uno de los miembros de la familia. Y aquí tenemos que diferenciar, ¿vale? No podemos hacer el global de los progenitores, los dos, están en la misma fase. No, puede que, como decíamos antes, haya esa discrepancia, no solo en si el diagnóstico es real o no, sino también en cómo gestionan y cómo asimilan ese cambio en el vuelo, ¿no? Que ellos habían planificado. Y si es necesario, tenemos que explicar y trabajar un proceso de duelo. Os ponía el proceso de duelo porque el duelo en sí mismo no está relacionado solo con la pérdida de la persona, ¿no? Por un fallecimiento, por una pérdida física de la persona, sino que al final cuando nosotros estamos trasladando a la familia un diagnóstico, si su planificación previa, ese viaje a Italia del que hablábamos al inicio, era totalmente diferente a lo que se han encontrado ahora, tienen que hacer un proceso de duelo, se están enfrentando a la pérdida de su sueño, de aquello que ellos habían imaginado. En todas las familias, todos los papás y mamás no tiene por qué darse, pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta y si detectamos, ¿no?, que estamos pasando por las fases del duelo, explicarles en qué consisten, sobre todo también para que se permitan sentir y entiendan que es normal en cada momento ir teniendo emociones diferentes e incluso en ese momento inicial del diagnóstico permitirse estar enfadados, ¿no? Entonces, en caso de que tuviéramos que trabajar el duelo, explicarles que es normal que en un primer momento pudiera haber una fase de negación en la que no acepten el diagnóstico que le estamos trasladando de su hijo, que no quieran ver que realmente puede tener ciertas limitaciones, y que se queden, ¿no?, un poco en bloqueo esta información como si no hubiera pasado. Y lo que suele ocurrir posteriormente sería esa explosión, ¿no? El encontrarte con el diagnóstico genera frustración, enfado, miedos, que normalmente acaba por estar en esa fase de ira en la que no quiero que me esté pasando esto a mí, ¿no? Entonces me enfado e intento buscar la culpa de esto en algo o en alguien, en el exterior o en el interior, incluso en nosotros mismos. El siguiente paso sería esa negociación, ¿no?, esa fase de negociación en la que intentamos hacer algo para que todo fuera como antes, para intentar ver que esto no ha pasado, pero la siguiente fase, ¿no?, cuando nos vamos dando cuenta de que esto es real, de que no se puede cambiar por mucho que yo quiera, podemos pasar a esa parte más de tristeza, de desmotivación, de desánimo, ¿no?, que decíamos, para llegar al final al punto de aceptación y de entender cuál es la realidad, de ver toda esa parte positiva de seguir siendo mamá o papá, de seguir teniendo un hijo o una hija con unas características estupendas y otras que les voy a tener que acompañar, y aceptar el diagnóstico realmente, no hacer como si no hubiera pasado nada o darle, ¿no?, una importancia demasiado grande sin gestionar bien todas estas emociones que pueden ir surgiendo. Otra de las acciones que tenemos que hacer es un trabajo de psicoeducación con la familia. Una vez que ya hemos realizado el diagnóstico, no solo es trabajar con el menor sus dificultades propias, no solo tenemos que dedicar las sesiones a estar con ellos, sino que tenemos que hacer a veces sesiones en las que primero estemos con los papás y las mamás y explicarles en qué consiste, ¿no?, todo esto, y también con ellos y ellas, con los pequeños y pequeñas, para explicarles también qué está pasando, porque muchas veces no entienden qué es lo que está ocurriendo. Os ponía que si es necesario con sus hermanos o hermanas, depende de la relación y del impacto que pueda tener para ellos. En este sentido,
¿Sobre qué tenemos que informar? Pues primero de todo explicarles qué es una dificultad en el aprendizaje, ¿no? Porque a veces asusta y da la sensación de que no va a poder aprender nada. En una de las sesiones que tenía cuando hablábamos de dificultad del aprendizaje, había una mamá que desde el miedo me decía, pero entonces mi hijo no va a poder aprender a hacer nada. Entonces hay que tratar, ¿no?, de concretar y de explicar exactamente qué es una dificultad del aprendizaje y qué características tiene en concreto su hijo o hija. No tiene por qué ser una dificultad en todos los factores que están alrededor del aprendizaje, puede ser en uno concreto o en varios. Entonces tenemos que trasladarle toda esta información. Y esto lo podemos hacer en parte en la sesión de devolución, pero es importante también que luego dediquemos una, dos, tres sesiones las que la familia necesite a ir viendo características concretas del perfil en global. Por otra parte, tenemos que informarles de qué impacto tiene la dificultad de aprendizaje de su hijo o hija en su proceso de aprendizaje, es decir, cómo va a poder ir avanzando en los diferentes cursos académicos y qué cosas podemos ir haciendo a nivel curricular también, ¿no?, con los profesores para ayudarle a poder avanzar y poder seguir adquiriendo los contenidos que requiere su nivel académico. También es importante que les eduquemos en el impacto emocional que tiene en el niño, niña o adolescente que estamos diagnosticando, porque tener este diagnóstico no solo afecta a la parte académica, como os decía antes, también afecta a cómo se sienten con ellos mismos. A nivel de autoestima puede bajar y sentirse inferiores, pero en la gestión emocional también, porque yo estoy en una clase con otros 20 compañeros, compañeras y veo que yo tardo más en hacer las cosas o que cuando mis compañeros y compañeras ya leen perfectamente, yo todavía segmento mucho las palabras. Entonces tenemos que trasladarles a las familias y a ellos mismos también cómo puede afectar esto a nivel emocional, cómo pueden tener frustración, cómo gestionar esa frustración, el enfado, ¿no?, el miedo a equivocarse, a hacer las cosas mal. Entonces, la parte emocional es muy importante, aunque estemos hablando, ¿no?, de dificultades en el aprendizaje. Importante por esto mismo, trasladarles cuáles pueden ser unas posibles necesidades secundarias, es decir, si a lo mejor hay un niño o niña que necesita también entrenar habilidades sociales, porque desde esta diferencia con sus iguales siente que es menos y se va apartando un poco de los demás. Es decir, ver qué hay más allá del aprendizaje. Y lo dejaba para el final, pero no por ello menos importante, la importancia que tiene su implicación, es decir, la implicación de papás y mamás en el proceso de intervención. Hay en muchas ocasiones que una vez que hemos dado el diagnóstico y empezamos a trabajar con los niños y niñas, hay familias que se desentienden, ¿no? Es como, es su dificultad, trabájalo con él o con ella y que él o ella la trabaje. Y es muy, muy importante que entiendan que así solo no se va a hacer una evolución totalmente favorable, porque en casa también le tienen que seguir estimulando, en casa también le tienen que acompañar emocionalmente. Entonces, si ellos no están implicados en el proceso de intervención, será mucho más difícil que la evolución sea todo lo favorable que podría ser. Entonces, este es muy, muy importante y a veces también como psicólogos y psicólogas tendremos que trabajar nuestra frustración porque no siempre hay la implicación que nos gustaría que hubiera. Importante y fundamental, ¿no? Como trasladábamos desde la metáfora, la aceptación y asimilación del diagnóstico del niño, niña o adolescente. Por una parte, con la familia tendremos que trabajar para que identifiquen cuál es su ritmo y sus tiempos de aprendizaje, para que no le presionen demasiado y le exijan demasiado o para que no les sobreprotejan y piensen, ¿no?, que no pueden llegar a más y sí que lo estén haciendo. Tenemos que trabajar el ajuste de expectativas, es decir, lo que yo esperaba no está siendo, pero no me tengo que quedar ni por debajo de la capacidad que tiene mi hijo o hija ni exigirle de más. Entonces, tenemos que trabajar con la familia hasta dónde pueden ir adquiriendo los hijos y cómo pueden ir haciendo para que mejoren, pero sin presionarles tampoco porque entonces abandonarían. Con la familia, como os decía antes, para que haya realmente una aceptación tenemos que identificar y gestionar cuáles son sus miedos y les tenemos que ayudar a que conozcan y valoren a sus hijos más allá de sus dificultades.
como decíamos en el viaje, ¿no? Holanda, porque parezca más apagada que Italia, no es peor que Italia, es diferente, pero también tiene cosas muy buenas y que nos pueden hacer pasarlo muy bien. Pues tenemos que ayudar a los papás y mamás a que vean a sus hijos e hijas así, con una dificultad en un área concreta, pero con mil virtudes más también, para que no nos focalicemos solo en lo negativo. No se trata de rechazar la dificultad, se trata de aceptar en su totalidad, con los puntos fuertes y con los puntos débiles. Y con el propio menor en cuestión les tenemos que ayudar también para que acepten su diagnóstico, cuáles están siendo sus necesidades. A veces las tienen confundidas y tienen la sensación de que es que yo no voy a poder sacarme bachillerato porque aprendí a leer más tarde o porque yo he repetido una vez. No tiene que ser así, pero sí que les ayuda a entender cómo funcionan ellos y ellas mismas. También ayudarles a gestionar sus miedos, identificarlos y trabajar con ellos el autoconocimiento y la autoestima, como decíamos, para que igual que la familia, ellos también se vean en su globalidad. Y de esta manera iremos trabajando la aceptación y la asimilación del diagnóstico. Por otra parte, como decía, en uno de los objetivos, ¿no?, es trasladarle herramientas de gestión emocional a la familia, porque probablemente no sepan cómo hacerlo. Lo hacen como buenamente saben hacerlo, porque no hay ningún manual, ni nacemos, ¿no?, sabiendo hacer todo esto, ni cómo identificar emociones. Entonces, nos tenemos que sentar con ellos y explicarles qué emociones existen, que las emociones son todas buenas, que hay emociones agradables y desagradables, pero que todas cumplen una función. Y entonces, primero, como adultos, tienen que identificar cuáles son sus emociones y probablemente ahí les tengamos que ayudar. Les tenemos que trasladar que una de estas herramientas, ¿no?, de gestión emocional es que ellos y ellas se den permiso para tener emociones desagradables también. No tienen que estar siempre perfectos para que sus hijos no sufran, ¿no? También pueden sentir miedo, enfado, tristeza, estar frustrados. Entonces, les tenemos que facilitar la herramienta de espacio y tiempo propio para gestionarlas. Esto muchas veces a los papás y mamás les cuesta mucho entenderlo y es como me voy a dedicar un tiempo a mí si al que tengo que ayudar es a mi hijo o a mi hija. Es vale, pero si no nos cuidamos nosotros como adultos, no les vamos a poder ayudar a ellos. Y a nivel emocional es muy importante, porque si no llega a un punto de saturación en el que les vamos a pedir cosas a los niños y niñas que ni siquiera nosotros estamos pudiendo hacer, ¿no? Yo aquí siempre les pongo como ejemplo, si tú le estás diciendo que esté tranquilo y no grite y tú se lo estás diciendo gritando, al final hay una incoherencia. Si estamos intentando acompañar a un niño o una niña que le cuesta ponerse a leer porque tiene una dificultad en el aprendizaje, ¿no?, de la lectura, en el procesamiento fonológico, eh, y le insistimos y venga, y te has equivocado, y es que esto, y nos vamos poniendo cada vez más nerviosos, al final estamos trasladando nuestra emoción desagradable. Entonces, muy importante que tengan su espacio. ¿Y qué estrategias pueden utilizar ellos como regulación emocional? Pues si ven que, por ejemplo, las emociones van en relación a esa pérdida de paciencia, ¿no?, el enfado, la frustración, pueden tener un tiempo fuera para calmarse y luego volver y seguir acompañando a sus hijos. El entrenamiento en la paciencia es muy importante, estrategias de relajación, trabajarlas con ellos para ir viendo cuál les puede ayudar mejor, ya sea la respiración, tensión y relajación, cada uno la que mejor le funcione, dar un paseo, escuchar música. Os indicaba también el mindfulness, ¿no?, para que les ayude a estar centrados en el aquí y en el ahora y no estar tanto en esa anticipación negativa de que todo va a salir mal. Y trasladarles la importancia del autocuidado, ¿vale? Que hagan que como padres y madres puedan realizar actividades que no estén relacionadas solo con la parte académica. Cuando hacemos un diagnóstico de dificultad en el aprendizaje, nos encontramos con familias que están volcadas absolutamente en que todas las tareas estén relacionadas con un refuerzo en mates, en lengua, en mil cosas que ayuden a mejorar esas estrategias, ¿no?, o esas dificultades de los hijos e hijas. Si todo el rato como padre y madre estoy focalizado en esto, al final no hago nada que a mí me ayude también a sentirme bien
y tenemos que diferenciar, entonces hay que inculcarles mucho el autocuidado. Una vez que hemos trabajado todo esto con ellos, enseñarles a que ofrezcan un espacio de expresión emocional a sus hijos e hijas siendo ellos el modelo. Para ser el modelo tienen que gestionarse antes, ¿no? Y expresarles cómo se sienten y que vayan viendo que pueden hablar de todas las emociones y que ellos pueden acompañarles, ¿no?, en la gestión de sus emociones, pero permitiendo también que se enfrenten a la frustración o a otras emociones desagradables. No tenemos que evitar que se frustren, no tenemos que evitar que puedan tener un momento de agobio, tenemos que ayudarles a gestionarlo, porque si intentamos sobreprotegerlos para que no se frustren, llegará un momento en el que no sepan gestionar ningún tipo de frustración y abandonen o dejen de hacer actividades porque consideren que niños, niñas y adolescentes no pueden hacerlas, ¿no? Y esto no les ayuda realmente. Por otra parte, le tenemos que ofrecer recursos a la familia para acompañar a sus hijos en el proceso de aprendizaje. No es fácil hacerlo de normal, mucho menos si además nos tenemos que detener en cómo hacerlo para que esa dificultad en el aprendizaje no se quede ahí enclavada, ¿no?, sino que vaya mejorando. Entonces, más allá de la parte emocional que estábamos diciendo, es importante trabajar con la familia pautas de comunicación, entrenarles en comunicación asertiva, en cómo pueden empatizar con su hijo o hija para que vayan generando confianza y que utilicen la negociación, porque si no, al final en muchas ocasiones se genera aversión a todo aquello que tiene que ver con la parte académica y no se puede centralizar toda la comunicación que haya en la familia en la dificultad del menor, ¿no?, que estamos trabajando. Por otra parte, es importante que generen una estructura familiar estable. Nuestros niños y niñas necesitan una rutina, esto les ayuda a sentirse más seguros y a sentir que pueden ir evolucionando. Entonces, si le proporcionamos una rutina, van a tener más facilidad, ¿no?, para seguir el desarrollo evolutivo. Establecer normas, límites y consecuencias es importante, les ayuda a la autorregulación, a que vayan generando herramientas de autocontrol y que vayan entendiendo, ¿no?, qué cosas hay que hacer también, y muy importante que fomenten su autoestima. No les podemos penalizar por todo lo que hacen mal únicamente, les podemos enseñar a mejorar, pero también tenemos que favorecer, ¿no?, las cosas que hacen bien, y esto en muchas ocasiones se nos olvida en el día a día, entonces tenemos que hacer hincapié en este sentido. Y por último, os trasladaba aquí la herramienta, ¿no?, que le tenemos que ofrecer a las familias con recursos concretos que ellos pueden trabajar en casa, más relacionado ya con el propio diagnóstico, ¿no? Pues cómo pueden acompañar a sus hijos e hijas en la planificación y en la organización de sus estudios, fomentando la autonomía para que no les hagan inválidos, ¿no?, inválidas en planificarse, pueden tener dificultad, pero pueden hacerlo también. Recursos de apoyo en el aprendizaje si fuera necesario, como pueden fomentar de alguna manera, ¿no?, el aspecto concreto que le resulte más complicado, y juegos y actividades que fomenten su dificultad del aprendizaje de una forma lúdica. No nos tenemos que ceñir solo a hacer operaciones matemáticas o a leer algo que sea aburrido, podemos hacerlo de forma divertida a través de un juego, podemos escribir las letras en arena, podemos utilizar, ¿no?, telas, es decir, facilitarles recursos que en casa no haga que trabajar la dificultad en el aprendizaje del hijo o hija sea otro proceso más, ¿no?, de negatividad, de enfrentamiento, de confrontación, sino que pueda ser algo lúdico y de aprendizaje para todos, además de pasarlo bien y generar esa calidad familiar. Y otros aspectos importantes que tenemos que trabajar con la familia y que quedan, ¿no?, un poco fuera ya del marco de intervención con ellos directamente, sería la importancia que tiene la coordinación con el contexto escolar, porque estamos hablando de niños y niñas que tienen una dificultad relacionada con su proceso de aprendizaje. Entonces, si en el cole no lo saben, no van a poder hacer ningún tipo de adaptación. Muy importante por ello que les traslademos la importancia de entregar el informe al equipo de orientación o tutor o tutora en función de cómo funcione el cole,
La coordinación entre nosotros como psicólogos y el equipo docente, facilitárselo. Hay familias que aceptan, hay coles que aceptan y otros que no, pero sería lo ideal. Facilitar esa comunicación entre la familia y el colegio, ¿no? Y trasladarles la importancia de que si no es a través de nosotros, ellos la tengan. Y que creemos pautas comunes para acompañar al niño o la niña que hemos diagnosticado en su proceso de aprendizaje y de forma semejante, tanto en casa como en la intervención que hacemos en la clínica como en el cole. Y por último, ¿no? También trasladar al cole la importancia del impacto socioemocional que puede tener una dificultad en el aprendizaje en los niños y niñas, para que no se queden solo en lo académico, sino que estén también observando y analizando posibles señales de alarma en toda la parte emocional y social con sus iguales. Y por último os ponía que es importante que trabajemos las actividades de ocio y tiempo libre. Nos solemos encontrar con niños y niñas que una vez diagnosticados o que aunque no hayan sido diagnosticados, si ven que tienen ciertas dificultades para llegar al rendimiento que el cole se les está pidiendo, están todas sus actividades relacionadas con esa parte, ¿no? Académica. Entonces, si trabajamos con las familias, que es importante que también realicen actividades de ocio y tiempo libre, porque esto les ayuda a favorecer la gestión emocional, a que no estén centrados, ¿no? Solo en lo negativo, sino que también vayan desarrollando esa autoestima de forma sana. Explicarles que esto también ayuda a que su interacción con los iguales sea mejor, a que puedan tener más recursos, que no se queden, ¿no? Encerrados solo en lo académico. Y en la última casilla, ¿no? Os ponía que el que hagan otro tipo de actividades disminuye la posibilidad del rechazo al contexto escolar. Si todo está relacionado con lo académico y a mí lo académico en alguna de las áreas me cuesta, me va a generar una aversión y me va a generar un rechazo. Entonces, si compensamos y no solo estamos focalizados en la parte académica, sino también en las actividades de ocio y tiempo libre, les va a ayudar a que el contexto escolar sea algo más en lo que su esfuerzo igual es un poquito mayor, pero que también tienen otros recursos que les ayudan a sentirse bien. Y en esta diapositiva nos trasladaba que para que esta estructura de cierta estabilidad y el pronóstico del menor sea el mejor posible, tenemos que establecer sesiones con la familia en las que hagamos esta psicoeducación y aceptación del diagnóstico, además de pautas de acompañamiento durante el proceso de la intervención, y esto lo podemos hacer de varias formas. Nosotras en el centro, por ejemplo, el formato en el que trabajamos es, una vez que ya hemos trasladado el diagnóstico, si la familia lo necesita, cerrarnos algunas sesiones solo con ellos para explicar, ¿no? El funcionamiento global, para que nos planteen dudas, para que vayamos viendo cómo acompañar. Y luego en esas sesiones que tenemos con el menor, al final de ellas normalmente también les trasladamos a los papás y las mamás pautas de acompañamiento. Esto no quiere decir que a lo largo del proceso no cerremos otras sesiones de asesoramiento a papás y mamás solo, ¿vale? O sea, como que en los dos formatos. Luego tendremos que establecer determinadas sesiones solo con el niño y la niña, en el que de nuevo pues aquí recojamos primero, ¿no? Toda la parte de psicoeducación y aceptación del diagnóstico, les ayudemos a trabajar esa identificación emocional, autoestima, habilidades sociales y por otra parte el apoyo educativo en función de cada una de las necesidades que tenga, pues planificación, técnicas de estudio, refuerzo de materias, irnos adaptando a lo que vayan necesitando. En algunas ocasiones también es importante que hagamos sesiones familiares y estas pueden ser en el propio contexto natural, en casa de la familia con la que estemos trabajando para ver cuál es la dinámica, ¿no? familiar y de qué manera podemos acompañarles con pautas concretas allí y trabajar o bien solo con el menor, con los hermanos, con los progenitores, es decir, en función de la necesidad que estemos evaluando. Sesiones familiares también podemos hacer en el centro, pero si tenemos la oportunidad de hacerlo en el contexto natural nos da mucha información, ¿no? Y es mucho más eficaz a veces. Y por último, como os decía, la coordinación con el colegio o instituto. Si tenemos estas cuatro patas, ¿no? Al final la evolución y el pronóstico de nuestro niño, niña o adolescente será mucho más favorable. Todo ello de forma individualizada.
¿vale? Es decir, tenemos que hacer una evaluación y una intervención totalmente individualizada, aunque para hacer el diagnóstico nos basemos en unos criterios genéricos que se dan, ¿no? En base a todos los niños y niñas. Cada uno de ellos luego los desarrolla de una forma diferente. Entonces, tanto la evaluación como la intervención que vayamos a generar tiene que ser concreta y adaptada a cada una de las necesidades del niño y de la familia. Y siempre que sea posible desde un equipo multidisciplinar, es decir, para abarcar, ¿no?, todas las necesidades de nuestros pequeños, trabajar desde la psicología clínica, sobre todo para esa gestión emocional, autoestima, habilidades sociales, la psicología educativa para el apoyo, ¿no?, educativo, psicopedagogía, si es un trastorno relacionado con el lenguaje, logopeda, y en caso de que en algunas ocasiones haya un trastorno comórbido o haya generado, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Lo vemos en casos más de adolescentes, ya que si la dificultad del aprendizaje no se ha detectado a tiempo, va acumulando, ¿no?, emociones de frustración, de baja capacidad de aprendizaje, que los demás se metan con ellos, y en muchas ocasiones vemos que puede hacer falta incluso, ¿no?, la parte, el acompañamiento de psiquiatría para reducir ese nivel de ansiedad y poder trabajar el resto, aquí en función de las necesidades de cada niño y de cada niña. Y ya para terminar, no sé si he ido muy rápida al final, pero veía que estábamos en tiempos, ahora me preguntáis si en alguna cosilla no se ha quedado duda. Quería trasladaros un mensaje, ¿no?, como que el resumen de toda la ponencia de hoy se quedará plasmado de alguna manera en esta diapositiva, y es que el diagnóstico de una dificultad del aprendizaje, aunque puede generar malestar en el contexto familiar, favorece el desarrollo académico y personal de niños, niñas y adolescentes. Acompañemos a sus padres y madres a entender en qué consiste y valorar todas las cualidades maravillosas que tienen sus hijos e hijas. La etiqueta facilita descubrir sus necesidades, pero no los define. Y esta frase, ¿no?, creo que tiene que ser la que nos llevemos para que en nuestro trabajo como psicólogos y psicólogas tengamos esa capacidad, ¿no?, y esa apertura de mente también, y también se la podamos trasladar a las familias para que vean que la etiqueta no tiene por qué estigmatizar, nos ayuda a conocer qué les pasa a sus hijos e hijas, nos ayuda a ver cómo favorecer su evolución, pero no tiene que ser algo que ya vaya de su mano todo el rato, ¿no?, sino que les ayude a entender, a comprender y valorar a sus hijos e hijas en todos los aspectos positivos y negativos. Y hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por haber estado todos y todas esta hora aquí conmigo, y os dejo mi correo también por si en algún momento lo necesitáis, y ahora estaré encantada de responder vuestras preguntas que entiendo que habéis ido generando durante este ratito. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.